Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. El Señor ha sido bueno, su misericordia ha sido grande para con cada uno de nosotros. Bendito Dios, aleluya. El Señor nos ha permitido una vez más estar aquí conectados a través de este medio para glorificar al Santo, al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Dios bendiga poderosamente donde quiera que se encuentre. Bendito Dios. El Señor ha sido bueno, los ha permitido la vida, los ha dado salud, los ha tenido en victoria. Bendito Dios, aleluya. No tenemos cómo pagar lo que Él hace por nosotros. Aún con nuestra propia vida, no alcanzaríamos a pagarle al Señor lo que ha hecho por nuestras vidas. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga grandemente a usted que se ha conectado y a aquellos que se van a estar conectando. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a aquellos que van a estar viendo esta transmisión después. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga donde quiera que se encuentren. En esta preciosa hora vamos a estar hablando un consejo de la palabra del Señor muy hermoso. Mientras le oraba al Señor, le preguntaba al Señor qué palabra traer este día. Hay tanto para hablar del Señor que uno a veces se queda corto de hablar de Él. Hay maravillas, prodigios, milagros que uno pudiera seguir hablando. Hay cosas sobrenaturales que no entendemos, pero que la palabra los explica y los enseña cómo nosotros poder conocer más del Señor a través de su palabra. Entonces, cuando leía yo la carta del Apocalipsis, el mensaje que Dios le mandó a través del siervo Juan a las 7 iglesias, me llama la atención cómo comienza, escuche, cómo comienza el Señor a hablarle a Juan. Mire que él comenzó con la primera iglesia, cómo la encontró, y en las 7 iglesias encontró faltas. Escuche, a las 7 iglesias le encontró falta. Creo que hubo una sola que no se encontró ninguna falta, o tal vez algunas cosas muy pequeñas, pero hubo una que se le encontró muy pocas cosas, algo otra más cosas, pero hay otras que definitivamente ninguna cosa buena se le halló. Y analizando yo las iglesias del mensaje que Dios le dio a Juan, y yo me ponía a analizar y le decía al Señor, cuán terribles estaban estas iglesias. Yo le decía, Señor, ¿cómo están las iglesias hoy en día? ¿Será que son diferentes a los tiempos de los que Juan vio? ¿O es que el Señor estaba mostrando no solamente a las iglesias en ese momento, sino que estaba mostrando también lo que estaba por venir en las otras iglesias que habrían de abrirse? Entonces, ¿por qué? Porque Juan, aquí vemos que en la descripción que Juan vio, dice que el Señor le habló y le dijo, escribe las cosas que has visto y las que vas a seguir viendo, las que han de ser y las que se van a seguir haciendo. Entonces no habló solamente de las iglesias específicas de las que vamos a leer ahorita, sino habló de las otras que se iban a añadir, que así como estaban estas iglesias que ahorita vamos a leer, así también se van a encontrar las otras iglesias que habían de añadirse. Entonces, comenzamos aquí leyendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, verso 9, para entrar al mensaje de la palabra del Señor. La leemos honrando al Padre, Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son. Escuche, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. ¿Usted entendió? Escribe las cosas que has visto. Oiga, está hablando en la actualidad, que estaba Juan viendo la visión. Las que son, o sea, ya estaba real viéndolo Juan. Y las que han de ser después de las que ya se van a hablar de cada una de las iglesias. Y el misterio de las 7 estrellas, que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Bendigo y alabo tu nombre, Jehová de los ejércitos, porque tú eres bueno. Tu misericordia es grande, Padre eterno. Me presento delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados. Sea usted, Padre, santificando mi vida, purificando mi boca, Padre Santo. Oh Señor, para que tu palabra sea entregada a tu pueblo, Padre Santo. Y merecedora soy de hablar de ella, Padre. Solamente te pido, Señor, que sea tu nombre que se glorifique, Padre Santo. Porque el único que hablamos es de tus maravillas, Padre eterno. El único que se lleva la gloria y la honra eres tú, Señor. Toca el corazón de aquellos que van a oír esta palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Qué tremendo, mi hermano, cuando yo comenzaba leyendo cada una de estas iglesias, comenzaba viendo cómo comienza el Señor hablando a Juan de las cosas que Juan estaba por ver, que le estaba el Señor mostrando. El Señor lo comienza a mostrar a Juan cada una de las iglesias. Pero me llama la atención porque también le está diciendo a Juan: quiero que no solamente veas las iglesias actuales, quiero que comiences a analizar a cada una de ellas y te detengas. Porque no solamente estas iglesias están haciendo tales cosas, sino que aquellas otras que aún no has visto, aquellas que se han de añadir, han de ser lo mismo que ellas, o a lo mejor peor que ellas. Entonces, Juan le dolía su corazón en ver esta manifestación tan poderosa que Dios le dio el privilegio de poder él percibir y ver las cosas que aún no habían sucedido. Juan, al igual que los demás profetas, profetizaron maravillas del Señor, profetizaron cosas sobrenaturales, la llegada del Mesías, sobre una virgen, cómo vendría, cómo iba a ser golpeado, cómo iba a ser entregado. Ellos hablaron de tantas maravillas, pero que no lo pudieron ver. Pero el Señor les mostró a ellos las cosas que nosotros ahora tampoco entendíamos, pero que cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor les da un conocimiento, revelación, los da discernimiento de espíritu. Es el espíritu el que te hace conocer las cosas sobrenaturales. Mientras usted esté en el mundo, mientras usted sea partícipe del pecado, usted no va a poder comprender la palabra del Señor. Solamente aquella persona que ya vino a los pies de Cristo, que vino y entregó su corazón a Cristo y que determinó dejar el pecado y determinó dar su vida al Señor. No estoy hablando de una persona que va a la iglesia, porque ir a la iglesia, todos van a la iglesia. Hablo de una intimidad, hablo de una relación en la persona con Dios, en la persona con la persona del Espíritu Santo. Entonces, porque la iglesia se pueden llenar muchas, pero no todos están con el Espíritu Santo. No todos entienden
la manifestación del poder de Dios sobre la palabra de Él. Bendito Dios, aleluya. Entonces, una de las primeras iglesias que el Señor comienza a mostrarle a Juan que era necesario que les llevara el mensaje, a cada uno les da la oportunidad de arrepentirse. Mire, a cada una les hace ver lo mal que andaban haciendo. Pero como nosotros tenemos un Dios que es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, Él no decidió destruirla por completo. Él le dio otra oportunidad estando en vida, no se equivoque. No les dio otra oportunidad ya muertos, no. Les dio otra oportunidad mientras ellos aún vivían. Entonces, cuando yo comienzo leyendo la primera iglesia que Juan comienza a darle la revelación que el Padre le está dando, le empieza a decir que el problema más grande que la iglesia tenía era el desánimo. Oiga, si usted comienza a analizar las iglesias de hoy en día, siglo XXI, 2026, la iglesia ha entrado en una decadencia espiritual, una muerte espiritual. La iglesia ha caído en un desánimo. Ya no hay amor por la obra. Ya, mi hermano, aquel primer amor se ha perdido. Ya no está ese ferviente amor. Pero note una cosa. No le comienza hablando a la iglesia en su totalidad. Le comienza hablando o comienza reprendiendo al ángel de la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia no estaba en la misma condición. Pero primero comienza hablándole al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, hoy en día nosotros lo conocemos como un pastor, como un sacerdote, como aquel que enseña la palabra. A eso le conocemos nosotros ahora como un pastor. Pero la palabra no se le reconoce como pastor, sino como siervos, como líderes, o también se les conoce como ángeles de la iglesia. Así que lo primero que el Señor comienza haciendo es reprendiendo al ángel de la iglesia. Comienza diciendo capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1, note. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al pastor que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Escríbele a él. O sea, el mensaje lo llevaba Juan. Juan no le llevó el mensaje a toda la congregación. Juan le llevó el mensaje al pastor de la iglesia y le hizo ver lo que el Padre le había enseñado y que era necesario que se pusieran a cuenta si querían tener parte en el reino de los cielos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora sí va dirigida a la iglesia. Primero era el pastor, hoy va para la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, el peligro de hoy en día, mientras yo estudiaba la palabra, que la he leído tantas veces, estos pasajes, no me había detenido a analizarlo en esa profundidad espiritual que el Señor me la revelaba en este día o mientras estudiaba la palabra del Señor. Pero mientras yo la leía, me detenía a analizar a cada una de las iglesias. Y qué tremendo que el Señor comienza hablando de cómo las iglesias comenzaron haciendo lo bueno delante de Dios, cómo comenzaron trabajando arduamente. La iglesia era paciente, trabajaba por amor a la obra del Señor, había pasión por la obra, había amor por las almas.
Había, mi hermano, celos en el corazón del pastor. Ahí, mi hermano, vemos a un pastor celoso por aquellos que decían ser apóstoles, pero como el pastor debería de saber identificar quién es un siervo y quién no es un siervo, pero esos son los que son espirituales, los que saben buscar a Dios en presencia de Él, los que saben estar, mi hermano, de rodillas clamando. El problema de hoy en día es que los pastores no se están dando cuenta de lo que sucede dentro de las iglesias, porque pasan demasiado cansados y la cama les atrae más que estar de rodillas ante la presencia de Dios. Muchos, mi hermanos, solamente están como glotones, engordándose, inflándose. Y discúlpeme mi expresión, pero es la verdad. Lastimosamente, la iglesia ha decaído en un estilo, mi hermano, de espíritu muerto, mi hermano, un espíritu seco, donde no hay presencia, donde hay movimiento, solamente oímos gritos, mi hermano, oímos solamente ahí, mi hermano, cantar los instrumentos, pero las personas en su totalidad están muertas. No hay gozo en el corazón, no hay alegría en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque el que lleva a cabo la obra tampoco está vivo. Porque si el que está llevando a cabo la obra estuviera vivo o tuviera ese ferviente amor por la obra o fuera ferviente en buscar a Dios, entonces estuviera transmitiendo a la iglesia lo que anda en el corazón del hombre. Lo que nosotros andamos, eso transmitimos a otro. Si usted, mi hermano, empieza a hablar y lo que en su boca sale solo es negatividad, pues eso le va a transmitir al que le escuche. Si usted al abrir su boca solo habla de victimizarse, pues va a hacer que los otros se victimicen primero también. Oh, porque pobrecito de mí, que solo yo, es que nada para mí, nadie me entiende. O sea, lo volvemos víctimas y queremos hacer los demás víctimas también de nosotros. Venimos arrastrando nosotros a aquellas personas que con su poquita fuerza, con arrastre llegaron a la iglesia, pero al ver el desánimo de la iglesia, al ver, mi hermano, la indiferencia del pueblo, terminan yéndose. ¿Por qué? Porque no se quieren contaminar con esa pobreza espiritual que hay dentro de las iglesias. Cuando usted es espiritual y llega a un lugar donde usted siente tristeza, porque ahí no hay mover de Espíritu Santo, usted no se va a quedar en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted ha entendido que el Señor no anda buscando a una iglesia estancada, a una iglesia apagada, a una iglesia que esté en su ferviente amor, anda buscando al Señor. Entonces, había un celo en la iglesia de Éfeso. Había arduo trabajo en la iglesia de Éfeso. Sabían distinguir en su momento, oiga, en su momento, el ángel de la iglesia de Éfeso, el pastor de la iglesia de Éfeso, tenía el discernimiento de espíritu, el que le hacía ver quién podía ser un apóstol y quién no podía ser un apóstol. El ángel de la iglesia de Éfeso había entendido que el apostolado solamente habían sido dado a aquellos que Dios había elegido. El apostolado representa, mi hermano, ser representantes de Cristo, pero sobre todo que hayan estado caminando con Él, que hayan estado viendo las maravillas que Él hizo. O sea, estamos hablando que el apóstol de aquel tiempo, porque ya no existieron más apóstoles, solo el último apóstol, dice aquí Pablo, fui yo. Pablo dice, yo fui el último apóstol, el abortivo, el más insignificante, el inmerecedor. Yo soy el último de los apóstoles. Pero hoy en día se han levantado muchos apóstoles con el título de apóstoles, pero nunca conocieron a Jesús. Nunca vieron al Maestro. Nunca fueron testigos del poder de Dios. Solamente hablan por lo que conocen o por lo que escuchan, pero están lejos de conocer las maravillas del Señor. Pero Pablo dice, aunque yo no caminé con Él, aunque yo no anduve con Jesús caminando, pero yo tuve la revelación, el privilegio que fuese Él mismo que me eligiera. Yo no me elegí por mí mismo. Él me eligió a mí, siendo el más insignificante de entre medio de ellos. Él me eligió a mí
y me dio la oportunidad de ser parte del apostolado. Pero él lo dijo claramente, yo soy el último de los apóstoles. Así que si usted escucha a alguno por ahí que se dice ser apóstol, no le crea, porque lo único que son apóstoles son aquellos que caminaron y fueron testigos del poder de Dios. Bendito Dios, aleluya. Nosotros terrenalmente somos, mi hermano, mortales. Nosotros solamente somos siervos inútiles, que estamos lejos de tener ese título de apóstoles. Estamos lejos de tener ese título de ángel. Estamos lejos, mi hermano, de conocer cómo estos hombres conocieron el verdadero poder de Dios. Mi hermano, nosotros estamos lejos de conocer realmente la manifestación del Espíritu Santo. Por eso hoy en día hay muchos charlatanes burladores burlándose de la palabra. Y aquí vamos a ver que eso no solo se dio en los tiempos de antes, sino también en los tiempos que hoy estamos. Entonces, aquí vemos que había un pastor, un ángel, que sabía identificar a aquellos que decían ser apóstoles, pero no lo eran. Pero ¿qué pasó después? El problema no es cómo comenzó el ángel, no es cómo comenzó el pastor dirigiendo la obra. El problema es que déjele pasar 1 año, 2 años. En el primer año todo espiritual. Quería estar los 7 días, todo el día en la iglesia. Pero el segundo año ya empezó a ver, ¿verdad?, que podía ya poder, ¿verdad?, elegir a otros. Y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el quinto, hasta llegar al 7 y el 8 y sucesivamente, al punto que el hombre termina independizándose del Espíritu Santo. Cuando usted se independiza del Espíritu Santo, usted va a ser un pastor fracasado. Usted va a ser un líder fracasado. Porque nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Nosotros sin el Espíritu Santo no los podemos guiar a ninguna parte. No podemos entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Necesitamos sí o sí la llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo no se compra con dinero. No se compra con sus diezmos. No se compra con sus ofrendas. No se compra estando los 7 días en la iglesia metido para que vean que usted es espiritual. No, mi hermano. Usted puede mostrar lo que usted quiera, pero al final, quien detecta los corazones y determina cómo anda cada uno es Dios. Así que no se engaña a usted mismo. No quiere engañarse para justificar lo mal que usted anda haciendo. Aquí vemos un error, vimos cosas buenas, pero comienza a ver el Señor lo malo que estaba pasando. Le comienza diciendo lo bueno que fue, ahora lo malo que hizo. Recuerda, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no tuvieses arrepentido. Oiga, leer estas 7 iglesias no es leer cualquier libro, mi hermano. Este no es cualquier libro. Esta es la santa palabra del Señor. Aquí está toda la verdad. Aquí está el pasado, aquí está el presente y aquí está por lo que ha de venir. Aquí está todo escrito. No hay nada que se los haya ocultado aún nosotros siendo pecadores, aún siendo inmerecedores. No se los ocultó absolutamente nada. El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso: comenzaste bien, eras ferviente en la obra, trabajabas arduamente. Recuerdo cómo me buscaba, recuerdo cómo ayunaba, recuerdo cómo oraba, recuerdo cómo derramabas lágrimas en los altares, recuerdo que eras el primero en llegar a la iglesia, recuerdo cómo doblabas rodillas, recuerdo cómo rechazaste al mundo, recuerdo cómo rechazaste a tu familia por amor a mi nombre, recuerdo cómo rechazaste tu trabajo, cómo rechazaste a tus amigos. Recuerdo cuando estabas en tu primer amor, cómo me buscabas, y eso a mí me gustaba, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. A mí me gustaba cómo comenzaste, pero no me está gustando cómo estás haciéndolo ahora. Es que el problema es ese, mi hermano. No es cómo comenzamos, sino cómo estamos caminando.
No es, mi hermano, aquí el verdadero evangélico o el verdadero hijo de Dios no es el que se conoce la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No es el que tiene privilegio en la iglesia. No es, mi hermano, el que tiene 20 años en el evangelio. Yo conozco personas de 20 años y son terribles con la lengua. Son, mi hermano, son como una espada, pero para matar, no para edificar. Mi hermano, personas que tienen años en la iglesia y siguen siendo los mismos mañosos, mentirosos. Entonces, a mí, mi hermano, eso no me garantiza nada los años que usted tenga en la iglesia. Lo que la palabra dice que garantiza es que usted se arrepienta de lo mal que haya hecho si quiere tener parte en el reino de los cielos. Pero le dice el Señor, tienes esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oiga, mi hermano, a las 7 iglesias, el Señor las reprendió. Has dejado mi primer amor. Has dejado cómo trabajabas antes. Te has vuelto a los quehaceres del mundo, a los placeres del mundo. Te has confiado demasiado. ¿Sabe cuál es el peligro de usted pensar que usted es súper espiritual? Porque no falta ningún culto a la iglesia. ¿Sabe cuál es el peligro de pensar que usted se jacte, que usted está los 7 días en la iglesia, pero al final usted es más desobediente de aquellos que casi no van a la iglesia? Con esto no estoy diciendo que está bien que usted falte, no. El problema de jactarse demasiado es que termina siendo aborrecido por el mismo Dios. El problema de jactarse de que usted es el espiritual, el peligro es que Dios te vea como el más insignificante entre medio de todos. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de exaltarlos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de pasar lista. Yo voy a ver quién vino, quién no vino, y al que vino voy a tomar en cuenta, al que no vino no voy a tomar en cuenta. Tengan mucho cuidado, porque no vaya a ser que en eso que usted escribe, no vaya a ser que en eso su nombre sea quitado también. Porque es fácil quitar el nombre de otras personas, es fácil borrar el nombre de otras personas, o quitar privilegios a otras personas, pero ¿qué hay de usted que no está haciendo tampoco lo correcto? ¿Qué hay de usted que debería de ir caminando correctamente para que los que están atrás lo vayan siguiendo como usted está caminando? Entonces es fácil ver los errores o la condición de las otras iglesias, pero qué difícil es que usted analice cómo está la iglesia que usted está dirigiendo como líder, que usted está dirigiendo como pastor. Qué peligroso es que nosotros pensemos que nosotros somos los únicos que somos aptos o los únicos que vamos para el reino de los cielos, porque somos los únicos santos, puros y verdaderos. Qué terrible, mi hermano. Hay que mejor ponerlos a cuenta con el Señor y pedir al Señor todos los días misericordia. Padre, ten misericordia de mí. Aprenda a ser humilde. Mire, el Señor dice, aprendan a ser mansos y humildes de corazón. ¿Usted sabe a qué se refería el Señor con esa palabra? Cuando habla de que aprendan a ser mansos y humildes, no está hablando a la mansedumbre terrenal, no está hablando en la humildad terrenal, está hablando en la humildad celestial, espiritual. Cuando habla de humildad, está diciendo que seas humilde, aprender a depender del Padre, porque Él se puso como el mejor ejemplo. Sean mansos y humildes como yo. ¿Usted sabe por qué Él dijo esa palabra? Porque Él dijo en muchas ocasiones, yo no hago nada que mi Padre no me dice que yo haga. Entonces, ¿qué significa eso? Humildad. Porque aún sabiendo que era 100% Dios en la tierra, 100% hombre en la tierra, Él era humilde porque todo lo que hacía, primeramente, se lo pedía al Padre y el Padre le respondía. Eso es ser humilde. Ser, mi hermano, aprender a ser dependiente del Espíritu Santo. Aprender a depender de la sabiduría de Dios. No, mi hermano, no se confunda que usted es sabio o usted es inteligente por lo que usted ya conoce. No, usted puede conocer mucho, pero con la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría terrenal te va a hacer que caigas. Te va a hacer engañar. Te va a hacer que fracase. Pero cuando la sabiduría viene de parte de Dios, te va a hacer comprender con claridad lo que tú hablas, lo que tú enseñas, y vas a guiar la iglesia correctamente. Cuando aprendes a ser humilde como Dios lo fue en la tierra. Bendito Dios, aleluya. Ok, seguimos. No le voy a leer todos los textos de todas las iglesias,
Solamente les quiero leer las que vi que fueron más reprendidas y a las que el Señor les pidió primeramente el por qué las demás cayeron. Mire, comenzó con Éfeso y le dio la razón por la cual habían caído y luego le dice lo que deberían de hacer para que se volvieran a levantar de nuevo. Arrepiéntanse, miren las cosas que hicieron mal, le dice, oiga, le dice, recuerden por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Usted sabe perfectamente bien en qué área usted ha caído. Usted sabe perfectamente bien como pastor, como líder, como iglesia, como pueblo de Dios. Usted sabe bien cuáles son sus debilidades. Usted sabe muy bien cuál es el pecado que lo agobia día con día. Usted conoce perfectamente bien lo que usted hace. ¿Por qué esperar que venga un profeta para que le diga lo que usted ya sabe? Oh, este es un profeta de Dios porque sin haberle dicho nada, dijo todo en cuanto yo estaba viviendo. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor usó la boca de aquel hombre. Pero más allá de lo que el hombre habló, ¿qué hay de usted? Que usted sabe perfectamente bien cómo está caminando. Mi hermano, la palabra nunca, nunca de los nunca va a ser motivo para acusarte. Porque el único que te acusa a ti es el pecado que mora en ti. En la palabra, mi hermano, está la salvación, aquí está la vida y aquí está la muerte. Pero las dos cosas fueron importantes que se escribiesen aquí para que usted eligiese cuál de las dos usted quiere tomar. O sea, aquí no hay ningún pasaje que hable que usted obligatoriamente debe servir a Dios. No, mi hermano, no lo hay. El Señor es tan misericordioso, Él es tan bueno, Él es tan generoso, tan caballeroso, que Él dice, yo abro mi puerta, si tú quieres entrar, entra, me voy a sentar contigo, voy a cenar contigo y vamos a hacer fiesta en el reino de los cielos. Así se lo pone el Señor. Si tú quieres, entra. Yo te abro la puerta, porque el único que tiene la llave para abrir y cerrar puertas es Dios. No hay hombre en la tierra que pueda condenarte, no hay hombre en la tierra que pueda decirte a dónde tú vas y a dónde tú no vas. El único que decide dónde tú vas y a dónde tú no vas es Dios. Pero sobre todo, usted sabe bien también para qué lugar está caminando. Así que aquí no le podemos dejar todo a Dios, ¿verdad? Usted es muy inteligente y usted sabe muy bien que más allá de lo que Dios piense de usted, usted es consciente también de cómo usted anda. Así que no nos engañemos, mi hermano. Aquí todos somos, ¿verdad?, inteligentes y todos conocemos lo bueno y lo malo. Usted decide, sigue haciendo lo bueno, bueno, pues va a tener una parte en el reino de los cielos. Sigue haciendo lo malo, bueno, pues también va a tener su recompensa en el lago de infierno. Así simple, sin ponerle, sin quitarle, porque así está escrita la palabra. Entonces, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Y comienza este hilito a extenderlo Juan hacia las otras 6 iglesias. O sea, no solamente la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Todas las iglesias habían perdido su primer amor. ¿Por qué, hermana Keren? ¿Por qué? Porque de lo contrario, Dios no la hubiera confrontado. Y para que Dios confronte a la iglesia, para que Dios confronte a los pastores, para que Dios confronte a los líderes, al pueblo de Dios, es porque ha encontrado una falta, 2 faltas o más de 2 faltas en la iglesia. Entonces, a la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Oiga, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Esmirna? Que había muchos ahí que económicamente estaban bien, pero estaban pobres de espíritu. O sea, había, mi hermano,
una iglesia donde lastimosamente habían entrado algunos con el nombre de judíos, pero con la intención de enriquecerse, con la intención de apoderarse, pero sobre todo usaban la blasfemia, y ese es un pecado la cual la palabra dice que nunca se le perdonaría al hombre, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en esta vida, ni en la venidera. Es el único pecado que Dios dice que Él no perdonaría, ni en esta vida, ni en la venidera. Así que aquí, mi hermano, está hablando la palabra de que esta iglesia no se le encontró cosas que el Señor pudiera haberle confrontado a decir que tenía una lista de cosas que estaban haciendo mal. No, dice que se encontró ahí algunos que se llamaban ser judíos, pero no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Luego dice que entraron adentro de la iglesia, se filtraron. Mire qué terrible. Se filtraron dentro de la iglesia. ¿Y qué sucedió? Como la iglesia había perdido su primer amor, como la iglesia había dejado de orar, como el siervo había dejado de buscar, como la iglesia estaba dormida, no supieron distinguir o discernir aquellos que se habían infiltrado en la iglesia, que decían ser judíos, pero no eran judíos. Pero como tenían la apariencia de judíos, o tenían la vestidura de un judío, entonces decían que era judío. Hoy en día no es diferente, mi hermano. Hoy en día, usted se mete en las redes sociales y usted va a ver cualquier cantidad de personas con el título judío, porque saben hablar lenguas hebreas, pero al final usted se da cuenta que no son judíos. Una cosa es que usted se haya ido a vivir a Israel, que usted por el tiempo que haya estado en ese lugar haya aprendido hebreo, y otra cosa es que usted haya nacido en ese lugar o que sea de raíces hebreas, judías. Entonces, hay, mi hermano, mucho que aprender de la palabra del Señor, pero aquí se habían infiltrado estas personas y el Señor está reprendiendo a la iglesia de Esmirna que lo habían dejado entrar y que ellos habían entrado con objetivos de blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero al final les dice a ellos, pero ustedes le dicen, en cuanto a ustedes, no teman de las cosas que han de padecer. Algunos de ustedes los van a meter presos por causa de la palabra, pero no se preocupen. Van a tener tribulaciones por 10 días, pero yo voy a estar con ustedes. Así que eso no va a ser ningún problema. Entonces, a la iglesia de Pérgamo le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni en los días de Anticipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos y con la espada de mi boca. Oiga, no se le encontró ni una cosa buena a la iglesia de Pérgamo. Lo único que el Señor viene y le dice, lo único que ustedes han hecho en todo este tiempo que han tenido la iglesia abierta es hablar de mi nombre y es hablar de la fe mía. Mire, eso usted lo puede encontrar en cualquier iglesia. Iglesias hoy en día lo que más se han abierto, porque hoy no lo han agarrado para anunciar el nombre de Cristo por amor a salvar las almas. Hoy en día lo han abierto porque lo han visto como negocio. Lastimosamente, mi hermano, hoy en día la iglesia la ven como un negocio de prosperidad. Es terrible en los tiempos que estamos viviendo, pero muchos estamos cayendo en el juego del hombre. ¿Por qué? Porque ya no hay discernimiento de espíritu. La iglesia ya no ora, ya no busca, ya no ayuna, ya no hay entrega, ya no hay intimidad con el Señor. En la iglesia de Pérgamo le dice el Señor, no he encontrado nada bueno en ustedes. Lo único bueno que hacen, pero que lo hacen de labio para afuera, es hablar de mi nombre, anunciar la fe mía, pero ustedes no la están viviendo. O sea, la iglesia de Pérgamo, como las iglesias de hoy en día, no voy a decir que todas las iglesias, pero las que Dios cree, porque Él sabe las que están y no están, pero muchas iglesias, digámoslo de esta manera,
han caído como la iglesia de Pérgamo. Están solamente siendo de puente para que otros vengan y suban. Suben, pero ellos van quedando abajo. Mire, la iglesia de Pérgamo, mi hermano, estaban así. Hablaban de Dios y hablaban de la fe de Dios, pero a la misma vez, mire, estaban siendo aplastadas. Estaban aplastándose así. Así están las iglesias hoy en día. Mientras unos hablan de la palabra, Dios los está aplastando. Dios los está destituyendo. Dios los está, mi hermano, rechazando. ¿Por qué? Porque pensamos que por hablar del Señor es suficiente. Porque pensamos que por poner textos bíblicos en las redes sociales es suficiente, mi hermano. Si aún los del mundo ponen textos bíblicos. Es más, aún Satanás conoce la Biblia. Y no solamente Satanás, aún los demonios. El Señor le dice ahí en uno de sus pasajes, ahí le dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? Bien hacen. Aún los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Imagínense, hermano, si los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios, ¿en dónde quedamos nosotros? Mi hermano, ¿en dónde quedamos nosotros ante los ojos de Dios? Porque si ante los ojos de Dios los demonios tiemblan, o sea, los demonios saben diferenciar quién verdaderamente es un hijo de Dios y quién realmente es un falso entre el pueblo de Dios. Así que, tarde o temprano, usted se va a dar cuenta quién es espiritual y quién no es espiritual por su manera de vivir, por cómo está caminando. Pero no estoy hablando que porque siga hablando la palabra, hablo de que no sucede nada. Una iglesia seca, vacía. Mire, la iglesia de Pérgamo es como aquella típica iglesia que hablan, predican 7 días en la iglesia, no quieren perderse un culto, ayunos congregacionales, vigilias y por aquí, por allá, pero secas. Gritan, los instrumentos tocan malos sonidos, se suenan malos sonidos que la voz del pueblo, un ruido, mi hermano, que hasta molestan los oídos y el pueblo no se escucha. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en la iglesia hoy en día, solamente con el ruido de los instrumentos, pero con el corazón seco. Qué terrible hasta donde hemos llegado. La iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que la primera. La iglesia de Tiatira había crecido en número. Oiga, había crecido en número porque tenía fe. Tenía fe, había crecido en número, había sido paciente. O sea, una iglesia, un pastor que tiene paciencia y tiene fe, va a crecer en número. La obra, dice, postrera fue mejor que la primera, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, esta iglesia fue la más terrible. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oiga, mi hermano, esta de la iglesia de Pérgamo, esta iglesia a mí, en realidad, de Tiatira, perdón, me dejó a mí impactada cuando yo leí esta palabra, porque yo decía, ¿cómo es posible que Juan le esté llevando a la revelación que Dios le dio? Les está haciendo ver lo que ellos, ya Dios conocía de ellos, pero dice que con todo y eso no se querían arrepentir. Imagínense, mi hermano, cuántas iglesias hoy en día, la iglesia de prosperidad, la iglesia donde no te incomoda el pecado, la iglesia donde te aplauden como tú eres, mi hermana, tú andas como tú quieras. Mira, el Señor no le importa tu ropa, al Señor no le importa tu color de pelo, no le importa tu peinado, y menos si te maquillas. Al Señor no le importa todo eso, porque eso por fuera no le importa a Dios, pero por dentro ahí sí cuídate, mi hermano, porque ahí sí, eso sí es lo que Dios quiere, ¿no, mi hermano? El problema es que el espíritu de Jezabel no se manifestaba por dentro. El espíritu de Jezabel se manifestaba por fuera. O sea, el espíritu de Jezabel era aquel que había entrado a la iglesia, se le había permitido enseñar lo que muchos están enseñando hoy en día. A Dios no le importa cómo te vistas, qué es lo que te pongas, cómo tú andes. Si te quieres casar mañana otra vez, cásate, divórciate, que ese hombre no te conviene, él no eres feliz con él, pues déjalo. Esa es la iglesia que tiene el espíritu de Jezabel. Jezabel le dijo a su marido, ¿por qué estás llorando, rey?
tú, el rey de Israel, llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Oh, es que quiero la viña de Nabat y este no me la quiere vender. Ah, ¿no te la quiere vender? No te preocupes, yo me voy a encargar que te la dé. Pero ¿qué hizo esta mujer malvada? Vino y juntó a los profetas de Baal. Empezó a sacrificarle al Dios de ella. Y empezó a seducir a los profetas de Dios. Llegó Jehú y ella dice que corrió inmediatamente. Y dice que se pintó sus ojos de antimonio. ¿Usted sabe a qué le llama el Señor el maquillaje? Antimonio. Dice que Jezabel corrió cuando escuchó que Jehú había llegado a la ciudad. Vino y se fue a pintar sus ojos de antimonio para seducir al profeta de Dios. Así que esta era la condición de la iglesia de Tiatira. La misma condición que hay muchas iglesias. Y la condición de la iglesia de Tiatira es la que más está creciendo. En números, muchísimo. Porque aquí lo dice la palabra, que las obras de ellos primeras, como comenzaron, se multiplicaron. Ahora son mucho más que primero. Pero con el problema que tenían al espíritu de Jezabel. Dejaban que las mujeres seducieran a los siervos de Dios, dejaran que se sacrificaran ahí cosas que no eran adecuadas, empezaron a hacer lo que les dio la gana, pero anunciaban el nombre de Cristo. Pero mire, y le dice, y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué habló aquí la palabra del Señor a la iglesia de Filadelfia, de Tiatira, perdón? Dice que tenía el espíritu de Jezabel, que enseñaba, que seducía, oiga, y que fornicaba dentro de la iglesia. Pero no solamente eso, dice también que ella no se arrepentía de su fornicación. Pero dice aquí que la va a tirar en cama para que se arrepienta, pero si no se arrepiente de sus obras. Y heriré a sus hijos e iré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriño. Ahora sí, primero comenzó con el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es lo que lo ponemos nosotros, ¿verdad? La apariencia. Ok, ese es el espíritu de Jezabel, la apariencia. Porque el espíritu de Jezabel no se manifiesta dentro, se manifiesta afuera. O sea, esa es una apariencia. Entonces a Dios sí le importa la apariencia. Número 2, dice que ella andaba seduciendo. Para una persona seducir, tiene que usar ¿qué? El cuerpo, las manos, la cara, lo físico para poder seducir. Entonces, ¿será que solo le importa a Dios lo de adentro? No, porque lo de adentro lo añadió el Señor después que le dijo lo demás. Le dice, y yo, dice, soy el que escudriña. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Yo no creo, mi hermano, que podamos quitarle lo sagrado y lo santo que Dios escribió esta palabra. Aquí no lo escribió cualquier hombre, mi hermano. Usted puede agarrar o comprar un libro de cualquier escritor. Yo misma estoy escribiendo un libro ahorita y que más adelante va a salir, si Dios lo permite, en este año sale. Pero en el escritor, lo que yo estoy escribiendo es mi historia, es mi vida y de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Entonces, el escritor, un escritor, escribe lo que cree, lo que piensa, lo que ha vivido, pero esta palabra no la escribió cualquier escritor. Esta palabra, mi hermano, no la escribió cualquier autor. Esta palabra tiene un solo autor y un solo escritor, Jehová de los ejércitos. Aquí todo lo que está escrito es basado a lo que su propia boca lo habló. Así que no podemos nosotros querer engañarlo nosotros mismos o querer borrar o quitarle. En el libro que yo estoy escribiendo, las páginas que yo estoy escribiendo, donde yo me equivoco, lo quito, lo borro y lo hago más abajo. Y comienzo otra página. Con Dios no es así. Con Dios usted no puede borrar algo que ya escribió. Lo que está escrito y nadie lo puede cambiar. Bendito Dios, aleluya. Entonces dice
Dice, y yo dice, daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu a la iglesia. A ninguna de las otras iglesias el Señor le ofreció, escúcheme, el Señor le ofreció tanto poder que no solamente para poder pastorear una iglesia. Dice que si es fiel a Dios, le va a dar poder y autoridad terrenal, no solamente sobre la iglesia. Dice que sobre las naciones va a poner aquel que es fiel a Dios. Lo voy a poner sobre las naciones y sobre los reinos. Lo voy a poner como una vara rígida, como una vara firme y que siga anunciando la verdad de Cristo. Oiga, ¿usted no cree que vale la pena, mi hermano, hablar la verdad del Señor y no cambiar la verdad que aquí está escrita? Porque es terrible, mi hermano, todas las cosas que se le encontró a esta iglesia. Entonces llegamos a la de Sardis, porque el tiempo avanza. La iglesia de Sardis dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes, escuche, qué tremendo esto. La iglesia de Sardis tenía nombre que vivía, pero estaba muerta. Nosotros los hacemos llamar Pentecostés, porque pensamos que por el título Pentecostés, entonces nosotros tenemos un nombre, ¿verdad?, que los identifica, que somos los salvos, los perfectos, los rectos. Pero ese nombre muchas veces nos queda muy grande a nosotros, porque los que vivieron en el tiempo del Pentecostés en sí, mi hermano, es una fiesta que se da hasta el día de hoy en Israel. No es realmente un nombre, es una fiesta, el cual se le conoce como el día del Pentecostés, porque ese día fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Pero esa fiesta del Pentecostés, ahí, mi hermano, surgieron cosas sobrenaturales, como el mover del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces nosotros muchas veces los identificamos como pentecostales, porque creemos en el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en el mover espiritual, en el derramamiento espiritual, cosas que otras iglesias no creen, otras iglesias ignoran o no quieren recibir lo que es la llenura del Espíritu Santo. Pero nosotros los identificamos como Pentecostés porque hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. Por eso los identificamos como Pentecostés. Pero el hecho que nosotros tengamos nombre como Pentecostés no significa que vivimos como Pentecostés. Porque los que ese día fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés no siguieron siendo lo mismo. Ahí había un Pedro peleón. Ahí había, mi hermano, apóstoles mentirosos, ladrones, qué sé yo. Ahí había de todo. Pero en el día que fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo, estos hombres no fueron los mismos. Cuando usted es un hombre y una mujer que llena el Espíritu Santo, su vida ya no sigue siendo la misma. Tienen que haber cambios en su vida. Bendito Dios, aleluya. Entonces, la iglesia de Sardis tenía un problema, que ellos decían estar firmes, decían tener nombre que vivían, decían ser Pentecostés de la cabeza a los pies, como dicen muchos. Pero al final el Señor le dice que la obra que ellos estaban llevando la tenían muerta. Le dice, por esa poquita que todavía tienen que vivir, por esa poquita, yo les estoy dando la oportunidad que se arrepientan. Oiga, hay una esperanza para cada uno de nosotros. Para usted que es pastor, para usted que es líder, para usted que trabaja en la iglesia, para usted que va a la iglesia, para usted que es miembro de la iglesia. Hay una esperanza, una sola oportunidad. Que nosotros nos arrepintamos de lo que andamos haciendo y lo volvamos a Cristo de corazón.
Ya no de labio, mi hermano, como dijo Isaías, este pueblo de labio me honra solamente, pero su corazón está lejos de mí. Entonces dice, yo he hallado tus obras que no son perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Por esas cosas, mi hermano, acuérdese. Acuérdese cómo fueron sus padres. Acuérdese lo que le enseñaron sus padres, cómo lo criaron, lo que le enseñaron. Acuérdese de la palabra. Acuérdese de lo que le han enseñado. No solamente lea por leer o escuche por escuchar. Acuérdese y ponlo por obra, le dice el Señor. Pero ¿por qué el Señor le dio otra oportunidad a la iglesia de Sardis? Oiga, porque en cada iglesia va a haber un remanente, unas pocas personas que por ese remanente el Señor sigue manteniendo la obra abierta. Por ese remanente la obra sigue estando de pie. Por esa remanente es que Dios no había destruido la iglesia de Sardis. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, ¿son importantes las vestiduras o no? No, hermana Keren, pero aquí no habla de la vestidura de afuera, la literal, no habla de la vestidura espiritual. No, es que cuando Dios viene, identifica a un hijo de Él, lo identifica, lo que anda por fuera, lo refleja, lo que anda por dentro, perdón, lo refleja por fuera. Yo no creo en una santidad solamente interna. Yo creo en una santidad interna y externa. Yo creo que nosotros tenemos que ser iguales dentro y fuera de la iglesia, porque de lo contrario somos hipócritas. Entonces, aquí vemos que Sardis, aún Dios le dio otra oportunidad por ese remanente que estaba ahí, que no había manchado su vestidura, o sea, no había manchado el cuerpo de Cristo, no habían entrado en pecado, estaban guardándose para la venida de Cristo. Pero a esta, dice el Señor, yo las he reservado, a esta yo las he guardado y estas andarán conmigo. Oiga, qué tremendo. Ellas andarán conmigo y yo, dice, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, significa que nosotros tenemos el peligro de perder nuestra salvación. Porque estemos 20 años en la iglesia, nuestro nombre no se va a ser quitado. Sí, mi hermano. Si usted falla, aunque su nombre esté aquí puesto, pero usted tuvo una oportunidad de que nació 1970 hasta mañana, si usted muriera. Estamos en abril. No, perdón, estamos en enero, febrero, marzo. Estamos en marzo. Estamos en marzo 3, o sea, 3, la fecha 26, si no me equivoco, 2026. Si usted, el día que nació hasta el día que murió, usted fue fiel con el Señor hasta la muerte, dice aquí la palabra. No dice que cuando usted fue a la iglesia hasta que muera. Entonces dice que su nombre, dice, no va a ser quitado del libro de la vida. Pero dice que no solamente eso, dice que se le van a dar vestiduras blancas. O sea, esas vestiduras que usted tiene, esas van a ser rechazadas. Se le va a dar vestiduras blancas, porque recuerde que al lugar donde usted va a ir no es cualquier lugar. Es donde habita la presencia de Dios, donde está el santo de los santos, donde mora la santidad del Padre, donde está, mi hermano, el lugar más santo del mundo entero, el reino celestial. Entonces dice que se les va a vestir con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. O sea, que su nombre va a ser escrito o está siendo escrito, pero el último día que se va a determinar quién es usted, quién fue usted y quién va a ser en ese momento, va a ser el día que usted muera y el día que usted resucite, en el día del juicio de Dios. Hasta entonces, mi hermano. Mientras tanto, no los adelantemos a ser prejuiciosos, porque somos demasiado prejuiciosos a condenar, a matar y a llevar hasta el infierno a las personas. No seamos prejuiciosos. Esperemos el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, para bien o para mal, pero es perfecto. Así que aquí solamente da una oportunidad.
¿Usted le es fiel a Dios desde que nace hasta que muere? ¿O usted le es infiel a Dios desde que nace hasta que muere? Pero va a tener su recompensa al final siempre. Así que por esas pocas personas Dios no había castigado a la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál era los errores que tenía la iglesia de Filadelfia? Dice aquí la palabra del Señor, que habían dentro de las iglesias lo mismo, que habían entrado algunos que se decían ser judíos, pero al final eran espías, eran sinagoga de Satanás, pero también dice que habían entrado en un desánimo. O sea, la iglesia de Filadelfia había entrado en un desánimo. O sea, el desánimo no es un pecado. El desánimo es cuando nosotros los dejamos desconectar con el Espíritu Santo. Cuando usted deja de orar, le va a venir el desánimo. El desánimo le puede venir por muchas cosas, porque somos carnales, estamos en una tierra donde estamos, ¿verdad?, llenos de pecado, donde estamos rodeados del pecado. O sea, el desánimo te puede venir por tu casa, por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo. El desánimo puede venir por muchas cosas. La iglesia de Filadelfia tenía desánimo, pero no estaban en pecado. O sea, usted puede estar en desánimo, pero no estar en pecado. Eso es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia. Ahora, el problema es que cuando la iglesia deja de orar, se puede infiltrar cualquier persona diciéndose ser cristiano, diciéndose ser apóstol, diciéndose ser pastor, diciéndose ser evangelista, diciéndose ser maestro, qué sé yo. Se puede infiltrar con la intención de ir a enseñar, pero a la misma vez se lleva una intención de destruir la obra del Señor. Entonces, eso era lo que el Señor le reclamaba a la iglesia de Filadelfia, que pusiera más atención lo que estaba entrando dentro de la iglesia. La Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo no soy rico, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desbenaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aunque tus ojos, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de la Odisea, el Señor no le hace ningún halago. No le encontró absolutamente nada bueno. Una iglesia que estaba tibia, oiga, una iglesia tibia, donde hay una iglesia tibia, no muere el Espíritu Santo. Y donde no muere el Espíritu Santo, se mueve la carne. ¿Qué es lo que se estaba moviendo en la iglesia de Odisea? La carne. Todo lo que se hacía era carnal. Todo lo que se movía era carnal. Ellos estaban enriqueciendo, la iglesia enriquecía al pastor, el pastor enriquecía a la iglesia, estaban tan cómodos, jactaban que nosotros somos la iglesia prosperada, porque nosotros somos, hablaban de solo prosperidad. Usted pacta, yo le doy, usted da 1000, yo le doy 2000, o sea, una iglesia de prosperidad. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, la iglesia de prosperidad. Ustedes dicen que en ninguna cosa tienen necesidad porque Dios me ha bendecido. Y Dios dice, yo nunca los he bendecido. Ustedes son unos ladrones, mentirosos. Ustedes se están enriqueciendo por la mentira que están enseñándole al pueblo. Hermano, la iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Ojalá que hubieran sido calientes, ojalá que hubiesen sido tibios, le dice el Señor. Porque
hay algunos que en un momento se calientan, entran al Espíritu Santo y bueno, el Señor lo acepta. Y luego el que está frío ahí, desanimado, el Señor le da otra oportunidad que bueno, vuélvete de nuevo a meter el fuego. Pero el tibio, dice el Señor, ¿cómo levanto al tibio? El problema es que la tibieza te hace creer que todo está bien. El frío al menos se da cuenta que necesita algo para tener, ¿verdad?, que acobijarse. El que está caliente sabe que necesita algo frío para poder enfriarse. Pero el tibio cree que está bien todo lo que está haciendo. El tibio se confía demasiado. El tibio cree que está caminando por el camino correcto. Pero a ese, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. A ese yo te lo voy a recibir. Pero si se arrepienten, el Dios de oportunidad, el Dios de misericordia, pero si se arrepienten, yo les voy a dar otra oportunidad y yo los voy a perdonar. Primero, le dice el Señor, lávense los ojos con colirio, límpiense los oídos con hisopo, pero no cualquier hisopo, con el hisopo espiritual, con los ojos espirituales. Límpiense los ojos con colirio, límpiense los oídos con hisopo, para que puedan hacer las cosas bien. Si usted, mi hermano, está caminando por un camino torcido, es porque usted está caminando por el lugar tibio. Así que sacúdese un poquito su cuerpecito, desacomode un poquito su camita, suéltela un poquito y comienza a irse de rodillas para que vuelva a entrar de nuevo el fuego del Espíritu Santo en su vida. Bendito Dios, aleluya. Voy terminando. Entonces, la iglesia de la Odisea es la última iglesia donde el Señor le exige que se tape su vergüenza, oiga, su desnudez, y que se empezara a quitar la venda de los ojos. Qué terrible, mi hermano. ¿A cuántas iglesias el Señor le manda palabra que es tiempo que se quite la venda de los ojos? ¿Y cuántas veces usted ha orado o ha pedido al Señor o ha hablado una palabra y le ha dicho, ojalá que Dios un día le quite la venda de los ojos a estas personas y se den cuenta el error, cómo los está llevando tal persona, tal pastor, tal iglesia? ¿Cuántas veces a usted, mi hermano, le ha dolido el corazón? No ha criticado, no está condenando a la iglesia ni al pastor que está dirigiendo aquella iglesia. ¿Cuántas veces usted ha orado por ese pastor? ¿O cuántas veces usted ha orado por esa iglesia? Para que se arrepientan de lo que andan haciendo, pero sobre todo que el Señor le quite la venda de los ojos para que puedan ver con claridad el engaño en que están caminando, para que puedan ver con claridad la verdad que es la palabra del Señor, no como el hombre se la está enseñando manipulándola, sino como Dios quiere que la enseñen a través del Espíritu Santo. La sabiduría terrenal, animal y diabólica te va a llevar a creer que todo lo estás haciendo bien. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es pura, es pacífica, es entendible, porque Dios es un Dios entendible. Mi hermano, a Dios nosotros no le podemos ganar de ninguna manera. Por más que usted le quiera buscar, mi hermano, 4 patas al gato, no se la va a encontrar. ¿Por qué? Porque el Señor, mi hermano, tiene cada cosa especificada con lo que iba a hacer. Lo que pasó, ya pasó. El tiempo de Moisés ya pasó. Nosotros no podemos regresar al tiempo de Moisés. El tiempo que María vino y Dios la eligió porque era una mujer pura, el Señor la encontró pura, la encontró santa, la encontró digna. Ya no podemos volver al tiempo de María, ya no podemos volver al tiempo de los apóstoles, ya no podemos nosotros retroceder ese tiempo, pero sí podemos vivir el tiempo mejor en que estamos, porque estamos viviendo tiempos más peores día con día. Y usted cree que ya lo vio todo, espérese, mi hermano, vienen cosas más peores que eso, cosas más terribles que eso, y sus ojos lo van a ver para que ustedes comprendan que todo lo que aquí está escrito y todo lo que usted y yo leímos ahorita de cada iglesia como estaba, si usted analiza en su consciente el lugar donde usted se está congregando, y si usted es un hombre o una mujer espiritual, el Señor le va a revelar cuál es la condición de la iglesia actual. No donde no se congrega usted, no. En donde no se congrega usted no se preocupe por ella, porque usted ahí no tiene velo en el entierro, no. Usted analice la iglesia donde usted está, donde usted se congrega, si es que se congrega. Analice ahí donde usted está.
y váyase en lo espiritual. No le pregunte al Señor en la carne, en lo espiritual, y dígale, Señor, ¿en realidad estoy en el lugar correcto? ¿En realidad, Señor, estoy participando con las obras de Satanás? ¿En realidad, Señor, estoy metido en el lugar equivocado? Porque la palabra no se equivoca, el que se equivoca es el hombre. Y quien enseña mal es el hombre, y quien está dirigiendo mal es el hombre, no es Dios. La palabra es verdadera, es perfecta, es santa, es pura. No hay engaño, no hay error, no hay equivocaciones en ella. En el que hay equivocación, en el que hay engaño, en el que hay errores, en el hombre. Entonces, quite la mirada del hombre, pregúntele a Dios, Señor, en realidad, ¿es esto lo que a ti te agrada? Conéctese con el grupo de alabanza. Dígale, Señor, en realidad, ¿están estos llenos del Espíritu Santo? En realidad, Señor, ¿son dignos para que puedan adorarte con esa alabanza? Cuando usted entre en el ámbito espiritual, usted va a empezar a ver las cosas de una manera diferente. No para que se vaya huyendo de la iglesia, no. Es para que se quede clamando por esa iglesia. Porque aunque la Odisea era una iglesia terrible, oiga mi hermano, aunque era una iglesia perversa, aunque era una iglesia, mi hermano, la cual aquí no se halagó absolutamente nada, aquí vemos que el Señor le dice que aún tiene la oportunidad de arrepentirse. Así que aquí podemos, mi hermano, identificarlos, que también, mi hermano, allí estaba el espíritu de Jezabel, y vemos también que en esa iglesia de Tiatira habían otras personas dentro de la misma iglesia, pero que no participaban con las cosas que hacía toda la iglesia. Así que aunque usted vea cosas que no vienen de parte de Dios, si es de parte de Dios sacarlo, entonces Dios lo va a sacar, porque lo va a sacar bien. Pero no salga huyendo por las cosas que usted ve, sino manténgase orando, porque ahí Dios lo necesita a usted. Ahí Dios lo necesita para que siga peleando, orando, para que por usted, aquellos que están mal ahí en ese ámbito ahí, sean salvos, para que usted pueda orar y clamarle a Dios, y por esa oración suya, Dios pueda tener misericordia y los pueda salvar a ellos también. Así que espero que usted haya entendido este consejo, la palabra del Señor. Yo le invito a que usted medite cada una de estas iglesias y le pregunte a Dios, si usted es un pastor, usted es un líder, si usted habla de la palabra, identifique si usted mismo, sea sincero con Dios, analice su vida cómo está y pregúntele a Dios, ¿seré que soy digno, Señor, de hacerlo? Y si no soy digno, Señor, enmudéceme. Hágalo así, mi hermano, y usted va a ver cómo Dios se va a manifestar, porque Dios le agrada un corazón que realmente se arrepienta y se humille delante de Él. Así que espero que usted, mi hermano, analice la palabra, no vea mi persona, porque yo soy pecadora, cometo errores, estoy luchando día a día por mantenerme firme, por buscar cada día más del Señor. Yo no me presento aquí como santa, como pura, la perfecta, la correcta, la recta. Dios me guarde. No, mi hermano, nunca ha pasado por mi mente pensar eso, que Dios me guarde de ello. Pero sí le puedo decir que lucho día con día, un día a la vez. Viva un día a la vez. No se afane por mañana, por el fin de semana, por lo que no tiene, por lo que va a tener. No, viva un día a la vez, pero que sea recto delante de Dios. Viva el día que va a despertar. Agradezcale a Dios y haga cuenta y caso que ese día es el último día de su vida. Y cuando usted viva una vida como que es el último día de su vida, como que usted sabe que ese día usted va a morir, como que usted sabe que ese día el aire se le va a cortar, que ya no va a respirar más. Pero si usted vive agradando a Dios y si usted lo hace de esa manera, créame, mi hermano, que vamos nosotros a obtener la victoria que el Señor nos ha dicho en su palabra, que vamos a hacer, mi hermano, ahí los vamos a ir a sentar ahí en la mesa y vamos a celebrar fiestas con el Cordero de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y adelante, mi hermano, adelante en el Señor, que la victoria es nuestra y nosotros tenemos la promesa en el Señor que un día lo veremos cara a cara tal como Él es, como Juan tuvo el privilegio de verlo también. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Cristo se quede con cada uno de ustedes. Bendiciones.